Hola amigos de Tiro en Directo, pues bueno, hoy estamos en otra entrevista más con otro gran invitadazo muy especial. El día con nosotros hoy nos acompaña un campeón de la Liga MX, un histórico de los Tuzos del Pachuca, también estuvo acá por los antiguos gladiadores del San Luis, los inicios en Alacranes de Durango. Hoy nos acompaña el gran profe Jaime Correa. ¿Cómo estás, profe? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jay? Buenas tardes. Muy bien, contento por esta invitación y bueno, contento por poder platicar un rato contigo. Perfecto, profe. De verdad, muchísimas gracias para iniciar esta entrevista. Cuéntanos cómo era Jaime Correa en la infancia. Bueno, de cómo era, yo creo que como todo niño, con sueños, con anhelos, con ganas de muchas cosas. Eso sí, yo que recuerdo desde el día uno, tal vez, el fútbol. Creo que fue el tema que siempre me llamó. De alguna forma, mi padre lo practicó, lo practica. También fue un jugador destacado ahí en Durango. Entonces, fue el que de alguna forma en un inicio, pues me llevaba a las canchas, ¿verdad? Desde chiquillo. Y bueno, me empezó a llamar la atención, yo creo, de la pelota. Ven que tengo a lo mejor por ahí algunas aptitudes para poderlo hacer. Y bueno, me encaminé hacia allá. A mí me encantó cuando fui creciendo, me encantó, me quise dedicar a ello. Y bueno, tengo una infancia en la cual creo que disfruté bastante el hecho de poder crecer dentro de una cancha de fútbol. O que ya cuando pasas esa faceta de niño, adolescente, cuando empiezas a crecer, empiezas a tomar más de lleno esta parte del fútbol, ¿siempre te desempeñaste en el medio campo o antes del paso profesional hubo otra posición? Sí, fíjate que no, fíjate que cuando yo empecé a jugar fútbol es curioso porque yo era delantero, era delantero y era veloz, entonces de repente les cuento a veces a la familia, a mi esposa, a los amigos que de repente mi posición fue cambiando cuando llegué al profesionalismo, entonces en esos momentos era habilidoso, era rápido, como te digo, era en teoría goleador en lo que era el fútbol amateur. Cuando yo fui creciendo, claro, después llegó al fútbol profesional, que esa parte muchos no lo entienden, que sí cambia el hecho de ir a un fútbol profesional, es muy diferente, tiene un valor especial. Y bueno, digo, a lo mejor algunos técnicos por ahí, cuando vieron que ya llegando a profesional no hacía tantos goles, porque la verdad es que, te digo, fallaba bastantes goles cuando empecé a debutar yo en una segunda división en Durango. Entonces me fueron haciendo como que, ahora, o sea, es rápido, vete para de volante por derecha. Incluso cuando vengo a Pachuca, mi posición, digámoslo así, era como volante por derecha, era un extremo natural. Ahí es donde me ve el Club Pachuca en aquellos años, más o menos en el 2000, 99 más o menos, y ahí me traen en esa posición. Pero fíjate cómo de repente llego al club, de alguna forma, a veces jugaba lateral derecho, alguna que otra posición donde se ocupara, yo quería jugar, hasta que el capitán Furia, Alfredo Tena, es que en algún partido, por ahí no estaba Poncho Sosa para jugar, ya que lo habían suspendido por 5 amarillas, me ponen de contención. Entonces, pues claro que al principio mi tema era muy ofensivo, entonces yo agarraba y me salía mucho de la zona, y eso lo fui corrigiendo, pero él es el que de alguna forma esas virtudes de poder jugar de seis, y bueno, creo que es la mejor situación que me pasa, porque al final de cuentas es donde mi carrera de alguna forma despunta y donde tengo la fortuna de ir a la selección nacional, donde de alguna forma llamo la atención de algunos clubes, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, yo creo que fue la mejor opción que me pudo dar el dado del Capi Furia, pero yo te digo una cosa, yo era extremo o era delantero ofensivo y terminé jugando de seis. Oh, qué gran historia, muy interesante, profe, cómo los inicios después de la marcha ya en el fútbol profesional van cambiando de a poco. Cuando el capitán Furia, Alfredo Tena, te dice, ¿sabes qué, Jaime? Vas a estar en esa posición de seis en el medio campo, más fijo, darle un poco más de pausa. ¿Cómo lo tomaste en ese tiempo? Fíjate que te lo acabo de mencionar, yo quería jugar, yo tenía la ilusión pues de ser un jugador titular, de tener esa carrera, digo, pensando en aquellos años, ¿verdad? De que quería jugar, que quería estar, de que quería crecer, de que quería mejorar. Y entonces a mí la posición que me pusieran, yo trataba de cumplir lo que me pedían. Entonces, esa situación también creo que me dio mucha pauta para poder jugar varios partidos en primera división, para de alguna forma ser importante en un once como ese Club Pachuca. Pero, como te digo, más allá de pedirme, créeme que yo estaba contento con lo que hacía. A mí me pusieran de lateral, de central, de contención, de lo que fuera. Créeme que lo hacía con mucho gusto y lo hacía con muchas ganas. Entonces, esa parte creo que fue fundamental para poder crecer y de alguna forma desarrollarme con esta gran carrera que tuve a lo largo de esos años. Ok, algo muy importante porque en ese
Pachuca de aquellos años estaban hombres muy importantes, ya lo mencionaste como Alfonso Sosa, también estaba André Chitiva, estaba el mismo Caballero, que ahora ya también es director técnico, y cuando ya viene el debut, profe, en esa sensación ya de pisar el campo, de estar en el máximo circuito, ¿qué es lo que más recuerdas de ese día? Bueno, me de recordar el hecho de venir a Pachuca. Yo estaba, digo, en Alacrán de Durango, yo jugaba de extremo, me traen a Pachuca por ahí a finales del año 2000, me traen al Club Pachuca, entonces me da la oportunidad de estar en un equipo de primera división, de ganarme un puesto, y claro que yo soñaba con debutar. A mí se me daba un tema, yo lo veo así muy rápido, porque por ahí surgen algunos temas en el Pachuca, dado que expulsan a varios jugadores en un partido antes, hay bajas, hay esto, lo otro, y se me abre la posibilidad de ir a la banca. Es un partido contra América, un 4 de marzo del 2001, se me abre la posibilidad de ir a la banca, y claro que yo en la banca estaba emocionado porque sabía que estaba cerca pues de lo que había soñado, de lo que quería en su momento, que era debutar, y bueno, se me da. Entonces creo que son sensaciones que yo recuerdo que a veces le pedía mucho a mi Dios de que me diera esa oportunidad, de que me diera esa satisfacción de estar ahí, de que mi familia se sintiera contenta, orgullosa de estar yo en un equipo de primera división, y más como duranguense. Entonces, créeme que fue algo espectacular. Aparte, debuté con un equipo al cual también te digo, al cual yo antes de estar en Pachuca, yo reconocía, al cual de alguna forma yo apoyaba antes de estar en el Club Pachuca. Y bueno, enfrentar en ese momento un debut, yo creo que un debut soñado, porque era debutar con Pachuca y aparte contra un rival que yo seguí muchos años antes de venir para acá. Entonces fue algo espectacular. Créeme que el debutar en primera edición es una sensación única, la cual te la llevas para toda la vida. Ok, algo muy, muy importante, un recuerdo que vas a recordar para toda tu vida, van a pasar años y ese flash en la mente de esos segundos de que estabas cerca de la línea de banda, que entras en los primeros minutos, los primeros pasos, cuando volteas a la tribuna, ves la gente, ves la afición, te marcan después tus papás, los amigos al término del partido. ¿Qué pasó después ya de que eras ya jugador profesional en ese 4 de marzo del 2001? Fíjate que yo a veces recuerdo mucho ir y de repente causa un poco de gracia, pero a veces lo veía yo, yo ahora que dirigía como entrenador en la 15 o en la 17, algo así, te das cuenta de lo que uno vivió, porque yo me acuerdo mucho que para que el entrenador te vea, cuando volteas a ver qué solución hay o qué vas a hacer, pues hay jugadores que como que voltean a verte y como que se activan más. Yo era así, yo volteaba en ese momento, Javier Aguirre, que fue quien me debuta, volteaba y cuando él giraba la cabeza hacia la banca o hacia ver, me movía y hacía unos piques, unos alargues para que viera que estaba con ganas y quería entrar. Entonces, después de ese día, ¿qué te puedo decir? O sea, créeme que era algo que yo quería, que yo soñaba que llegara, llegó, y bueno, ahora venía lo más difícil, porque muchos jóvenes ahora, o muchos jugadores en su momento, años atrás, en la actualidad, piensan que por el hecho solamente de debutar, ya son jugadores de primera división. Y te lo digo a mi forma de pensar, a mi forma de ver, creo que no. O sea, si logras un objetivo que es el hecho de debutar y que es muy complicado y que es algo difícil de hacerlo, pero eso no es lo más difícil. Lo más difícil viene después. Lo más difícil viene después porque tienes que mantenerte, tienes que empezar a demostrar a lo mejor la calidad o el talento o lo que tú, como le quieras mencionar, a través de los años para que te hagas un jugador ahora sí de primera división. O sea, sí debutaste, pero aún no eres jugador de primera división. Entonces, créeme que eso me hizo redoblar esfuerzo porque yo sabía que no solamente quería debutar, sino que también quería empezar, como te dije, a ser titular, porque de entrada, bueno, es entrar de cambio 10 minutos, 15, el suplente, normal, como a todos los jugadores nos pasa, pero sí yo tenía en la mente ahora de querer ser titular. Entonces iba a buscar ese puesto a base de trabajo, a base de mucha intensidad, a base de entrenar a full, que siempre lo hice con, con ese profesionalismo total. Entonces seguía eso. Entonces yo creo que después de debutar, sí, estaba contenta mi familia, como dice, mis amigos, mi persona, estaba agradecido por todo lo que me ha pasado, pero a sabiendas de que venía lo más difícil, que era mantenernos y de alguna forma lograr lo que se venía después, ¿no? Que ser titular en el equipo. Ok, previo al partido, durante en el cambio y después del partido, ¿te mencionó algo Javier Aguirre? No, no, para nada. Yo tenía la ilusión de alguna forma debutar porque, como te digo, un partido antes, me recuerdo bastante bien, contra Puebla expulsan por ahí a 4 jugadores y de alguna forma él tiene que complementar digamos, la banca. Por eso vamos ahí y, digo, estando ahí, pues ya estaba más cerca. Pero realmente nunca me dijo nada. O sea, fue un partido, recuerdo que fue en el Azul contra América, creo que el Azteca no estaba disponible. Ganamos 1-0 ese día con gol de Marco Garcés
pero la banca de nosotros era pues, jóvenes la mayoría. Éramos jóvenes que teníamos ilusión, que teníamos ganas de debutar, que teníamos ganas de empezar a hacer una trayectoria, una carrera, pero nunca nos mencionó nada. Entonces creo que eso también de alguna forma te roba esa emoción, ¿no? De decir, no sabes, porque si te dice algo, bueno, te la hueles un poquito y dices, bueno, tal vez debuto. Pero como no sabías nada, pues era ahora sí que esperar la oportunidad y en la hora que te habla, pues claro que dices, ay, Cani, ahora sí, a ver, ahora ándale, tanto que estuve esperando, órale, ándale para adentro. Claro, se las hizo más de emoción, como se dice acá en el barrio, ya hasta al final les dio Totalmente. la chance. Sí, sí, sí. Y como te digo, como era una banca de jóvenes, la mayoría, pues no sabemos quién iba a entrar y quién no. Porque muchas veces cuando estás en una banca, que a lo mejor tienes cierta gente con jerarquía, cierta gente con experiencia, pues es más normal que metan a uno de experiencia o que metan a una gente que tiene su recorrido, que tal vez en su momento un joven, ¿va? Y más en un partido tan importante. Pero como éramos la mayoría jóvenes, pues cualquiera de nosotros pudo haber sido elegido. Y gracias a mi partido que fui yo. Ok, algo muy, muy importante en tu carrera, que de ahí partió a ser algo histórico con los Tuzos del Pachuca, porque no cualquier jugador duró el tiempo que estuviste en la institución como jugador y lo vamos a ir capitulando a la vez. Después de ese torneo, al conjunto Tuzo les toca salir campeones y también tuviste la posibilidad de sumar tu granito de arena apenas ya en ese torneo del debut. Sí, fíjate, digo, me pasó, yo por eso le menciono, a veces cuando platico, como te digo, a veces con la familia, con algunos amigos, con gente que de repente charlamos un poco de fútbol y dentro de ese fútbol, bueno, tenemos un poquito de reseña de lo que pasó. Yo digo que yo viví, o me pasó muy rápido todo, o sea, de estar en un ascenso con Alacranes de Durango, al siguiente semestre salir en una primera edición debutando, al siguiente semestre ya estar jugando una final o peleando una final, un campeonato. O sea, me pasó, te digo, o sea, tuve la bendición de que fue muy, muy rápido todo. Entonces, cada etapa, cada cosa la disfruté bastante, porque desde el hecho de haber debutado en una segunda división, como fuera Alacranes, que ya era, digamos, profesional, después un ascenso con el mismo Alacranes a la categoría en ese momento de primera A, y después en la primera edición, fue en un lapso, te puedo decir, de 2, 3 años, a 2 años y medio, que muchas veces hay carreras que tardas mucho en avanzar o en caminar o en arrancar, pero tuve esa bendición y bueno, la aproveché también bastante bien. Y como dices, o sea, ya a la vuelta de esquina llegamos a una final primero que nada en ese debut, llegamos a la final contra Santos, que perdemos lamentablemente contra Santos de distantes. Y bueno, en el siguiente torneo se nos da la revancha, llegamos nuevamente a la final contra Tigres y bueno, tenemos la bendición de ser campeones y fue mi primer campeonato de liga en primera división, ya como jugador del Pachuca. Entonces, créeme que son satisfacciones y son logros muy importantes que te van marcando, pero también te puedo decir que ese era como el comienzo también de esa hambre de éxito, de triunfo, de objetivos, de cosas. Y bueno, todo lo que viene después, como dices, de paso a paso, créeme que es importantísimo. Claro, es muy, muy importante, profe. En lo personal, ¿qué aprendizaje te maduró ese torneo del debut que llegan a la final, se pierde lamentablemente contra Santos Laguna y dar nueva energía para el próximo torneo, en lo personal y bueno, después también a nivel de equipo, porque todos tenían un mismo objetivo que al final al siguiente torneo lo lograron? Sí, sí, mira, yo creo que la cosa más importante, eso como dices, si pierdes una final, cómo de repente recuperarte o reactivarte para que luego el siguiente torneo estemos nuevamente en una final y queramos ganarla. Creo que la base fue importante porque después de perder contigo con Santos, el equipo no se desarma, el equipo se mantiene, creo que el 90% por ahí más o menos. Entonces creo que esa parte no fue importante para el cuerpo técnico que llegó, porque en ese entonces me acuerdo que Javier después de Santos cuando lo convocan a selección. O sea, él se va a selección nacional por lo que había logrado con el Pachuca, va a selección, en selección hace bastante bien y llega Alfredo Tena. Y Alfredo Tena encuentra un grupo, creo que un grupo muy, muy sólido, un grupo muy, muy trabajador, un grupo muy, muy metido, muy profesional. Y esa inercia, a lo mejor que traíamos ya del torneo pasado, hace que continuemos con Alfredo, claro, cada uno con su idea, con su forma, con su trabajo, pero hace que lleguemos a donde tenemos que llegar y bueno, que ganemos el campeonato del 2001. Ok, algo muy, muy interesante, profe. Cuando llegas ya a esa final del campeonato contra Tigres, también un gran equipo en ese entonces, dos grandes finalistas, cuando el silbante suena la ocarina, se escucha que ya son campeones, el sonido de la gente, los compañeros, el mismo Tena. ¿Cómo viene este flash después de que
algunos ayeres, no tan largo, algunos meses, ya estabas, como bien nos decías, siendo campeón con Alacranes, ascendiendo en segunda, tu debut en el Azteca, la alegría de tu familia y ahora campeón del máximo circuito siendo muy joven. Sí, no, no, te digo, son sensaciones, siempre lo recordamos, ¿no? Porque, bueno, conseguimos muchas cosas, pero siempre, ahora sí que el primer campeonato siempre te marca, es como el debut, o sea, por más de que juegues a lo mejor 100, 200, los que quieras partidos, que todos son importantes y todos te tienen algún significado, pero siempre el primero siempre te va a marcar una pautita, te va a marcar una historia, un sentimiento diferente. Entonces, créeme que el hecho de ser campeón de primera división es dificilísimo, o sea, no es fácil, realmente no es fácil. De Cruz Azul, cuántos años batalló para poderlo volver a hacer. El mismo Tigres de antes de que llegara el Tuca también batalló bastantes años. Entonces, créeme que no es fácil. Entonces, llegar, como dices, llegar, y a lo mejor al año ya de haber llegado a Pachuca, porque tenía solamente un año en Pachuca. Ya había sido 2 veces finalista, un subcampeonato, un campeonato, créeme que era algo sensacional. Entonces, son sentimientos, son cosas, son recuerdos, son vivencias que te vas a llevar para siempre, pero creo que son muy especiales y que en su momento las disfrutaste, las viviste y son cosas que a lo mejor jamás se van a volver a repetir como jugador, ¿verdad? Claro, eso es cierto. Y bueno, tú tuviste esa fortuna, por eso en la descripción de esta entrevista al inicio decía que algo histórico, tú como jugador de los Tuzos, porque nos decías algo completamente cierto. Para que un jugador sea campeón en el máximo circuito es muy difícil, pero a ti te tocaron varios campeonatos. Ya lo hablamos ese de el 2001, 2002, también te tocó después en el 2003. ¿Y contra quién? Contra los Tigres nuevamente. Otra vez. Sí, sí, sí. Fíjate que cuando iba al club, el club Pachuca en sí, digo, había batallado un poco antes, en 99 más o menos se batallaba en ascender, en descender, tenía por ahí problemas de sistema. Después del 2000, o del 99 más bien, cuando son campeones contra Cruz Azul, que fue el primer campeonato que tiene el club, como que el equipo se hizo un poquito más sólido, se afianzó la institución. Entonces yo llego acá y créeme que me tocó a lo mejor empezar esos cimientos, hacerlos crecer y me tocaron muchísimas cosas. Entonces fue muy, como dices tú, tuvimos una racha espectacular en donde casi cada año, cada 2 años estábamos en la final y éramos campeones, que siempre era para los diciembre. Tengo esa remembranza muy clara porque era siempre diciembre de 2001, diciembre de 2003, diciembre de 2005, diciembre de 2007, era como una seguidilla. Donde nos cortaron la racha fue en 2009, que fue Pumas, ¿verdad? En aquella final que perdimos con ellos, pero era una seguidilla de que el equipo siempre estaba peleando los campeonatos. Y eso es la base, y yo siempre lo voy a recordar como tal y siempre lo voy a mencionar. La base era muy sólida, o sea, se quedaba siempre la base. No había tantos cambios de jugadores, si acaso eran 2 o 3 bajas, 2 o 3 altas, y eso porque si era muy claro el tema, si no, no pasaba nada. Entonces, creo que esa base fue lo que nos hizo de alguna forma trascender en esos años, porque también si te das cuenta, o sea, venía un técnico y era campeón. Venía otro técnico, era campeón. Entonces eso quiere decir que el grupo estaba bien afianzado, el grupo estaba muy sólido y como te lo menciono, no había tantos cambios. Y eso para mí es muy importante, dado que esa consecuencia de triunfos o de éxito se debe mucho a ello. Claro, porque tras la salida del técnico la base seguía, los jugadores se conocían, el mismo nivel, no había tantas rotaciones, a lo mejor sí había una idea diferente de cada técnico, pero ustedes como equipo la Totalmente, sabían enfrentar. totalmente de acuerdo contigo, porque como te menciono, a lo mejor hay un técnico con una idea, no sé, con un parado diferente, una táctica diferente, pero eso no cambiaba que el grupo o la unión que había dentro de nosotros o ese gran ambiente que había, pues no se quebrara, más allá del modelo de juego, más allá del estilo de juego, pues no había esas grietas dentro del grupo, que eso para mí es muy importante en los equipos de fútbol profesional. Y algo todavía más importante, profe, a pesar de que llegaban los técnicos, de que también les tocó ser campeones con diferentes técnicos, tú eras pieza importante de esos equipos de los campeonatos. Sí, mira, yo siempre también he mencionado que creo que ese hecho o ese detalle es porque siempre trabajaba bien, haz de cuenta, mis entrenamientos eran a full, yo no, para mí no había cáscaras, para mí no había tenis balón, o sea, sí lo sabía, pero me refiero a que no eran de pasatiempo, de divertirnos. O sea, yo hasta las cosas que quería ganar, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que esa parte de siempre de lunes a viernes, entrenar a full, de alguna forma en los partidos seguir demostrando que tenía las condiciones para hacerlo, fue lo que me abrió la pauta para de alguna forma que los técnicos que llegaban confiaban en mí. Ya, bueno, ya cuando tienes 200, 300 partidos que ya te conocen, pues ya es diferente, porque hay un técnico, dice, bueno, este canijo ya es conocido,
pero de entrada cuando eres joven y que el técnico no te conoce muy bien y que a lo mejor sí tienes algunos partidos, pero no te tiene como una referencia clara, la única forma de mostrar, yo siempre lo dije a los jóvenes, se lo voy a decir siempre, es el trabajo del día a día. El día a día, ese no miente, ese te va marcando la pauta para si quieres ser un gran jugador o si quieres ser un jugador más del mundo. Entonces, esa parte fue importante y claro que agradecido siempre con los cuerpos técnicos porque el cuerpo técnico que llegaba, pues me daba la responsabilidad y me daba la confianza de poder jugar. Ok, algo muy, muy cierto, que bueno, y consejo para toda la gente que pueda Totalmente. apreciar esta entrevista, el trabajo día a día. Eso es correcto. Y después, profe, te toca ya después tu gol en la primera división. Y déjame, te voy a reclamar nada más poquito, profe. ¿Por qué? Porque se lo conviertes al San Luis, ¿eh? Sí, fíjate que, bueno, como te dije, a veces jugaba de volante, a veces jugaba de lateral. En esos primeros torneos, por ahí de repente, digo, empezaron a poner de volante por derecha. Y me acuerdo mucho porque, bueno, el primer gol siempre que haces, yo salí corriendo como si hubiera metido gol en Mundial o hubiera sido campeón del mundo, porque era mi primer gol en primera división. Y justamente como dice, fue a San Luis. Me recuerdo mucho porque fue un centro de izquierda, remata, no me acuerdo si Carucha Müller remata, y queda el rebote, o sea, me deja el rebote y el portero y solamente tengo que empujarla. El primer gol que hago y claro, salí corriendo. Yo creo que me eché un pique de 200 metros en 5 segundos porque recuerdo que de tanta emoción arranqué, ¡pum! No sé ni cómo, festejando, gritando y eso, pero fue una emoción, o sea, yo creo que cada acción o cada situación tiene esa emoción diferente y creo que festejar un gol siempre y el primero más en primera división, pues se me queda algo lindo para mí. Ok, algo muy, muy importante, profe. Cuando pasa ya el tiempo, ¿quién te pone el apodo del alacrán? Fíjate que el alacrán me lo pone Enrique Bermúdez. Fíjate que yo a él no lo conocía personalmente, pero después cuando veíamos las repeticiones de los juegos o cuando de repente analizamos qué se hizo bien, qué se hizo mal, y algunas veces pues tenía audio, y cuando empezó a ver que la gente empezó a decir que no, que oye, Bermúdez te dice el alacrán y el alacrán, y yo no lo conocía personalmente, yo lo conozco después de, no sé, 4 o 5 años de que él me estuvo de alguna forma mencionando de esa manera, y cuando lo veo, la verdad lo saludé y le agradecí, ¿vale? Le dije, te agradezco mucho que siempre de alguna forma me menciones bien, hables bien de mí, y sobre todo que des una referencia, porque al final de cuentas, siendo duranguenses, siempre el alacrán es como que el símbolo que nos identifica como tal. Ok, muy bien, el buen Perro Bermúdez, que bueno, unas entrevistas anteriores estuvo acá con nosotros y nos platicaba ese emblema de lo que le caracterizó a él y le caracteriza todavía lo de los apodos. Sí, totalmente, y grandes apodos, ¿eh? A casi todos los bautiza con buenos apodos y creo que da donde tiene que dar. Perfecto, profe, muy bien. Después de ese 2003 siguieron los torneos, llegaban también, se hacían el equipo siguió caminando de buena manera, tanto así que ese año del 2006, no me vas a dejar mentir, fue a lo mejor un año para ustedes muy particular, porque hicieron historia, no nada más en México, hicieron historia a nivel internacional en ser el primer equipo en ganar la Copa Sudamericana y aquí en a un equipo de mucha tradición como lo es el Colo-Colo de Chile. Sí, fíjate que, bueno, todos los campeonatos que dices, eh, los técnicos fueron importantísimos todos. En esa época llega el profe Mesa. Después del 2005 le ganamos a San Luis la final, justamente a San Luis le ganamos la final en el 2005, 1-0, con José Luis Trejo. José Luis se va a Tigres y llega el profe Mesa. Entonces al principio nos costó un poquito de alguna forma adaptarnos, como decíamos, a las ideas, a las formas, nos costó arrancar bastante. Pero te puedo decir que después de que arrancó, como dicen, después de que arrancó la máquina, ya no hubo freno. O sea, después vino todo lo que mencionas. Por ahí estuvimos peleando también el campeonato de liga en su momento, que tuvimos que hacernos o dejarlo a un lado en semifinales, porque pues tenemos la Copa Sudamericana, que como mencionas fue una final contra Colo Colo, que estaba también un equipazo, porque al final de cuentas era un equipo de tradición en Chile, lo es todavía de los más grandes en Chile, pero de un equipo la verdad, de mucha calidad. Estaba Arturo Vidal, Alexis Sánchez, el Chupete Suazo, Matías Fernández, era un equipo con mucha calidad. Y creo que fue algo que, como te dije, gané el primer campeonato 2001, 2003, pero esa copa en sí, o ese torneo en sí, también marca muchas situaciones, marca muchas vertientes, porque hasta el día de hoy, después de ya varios años, pues ningún equipo mexicano ha vuelto a conquistar un título que no sea de su confederación.
y eso va marcando esa pauta para nosotros como tal, y no solamente para Pachuca, sino para México en sí. Entonces, créeme que fue algo sensacional. Te puedo contar que lo que nos hizo enojar, y para poder salir así con todo contra ellos, fue que un día antes no nos prendieron las luces, nos las apagaron las del estadio, Ok. para que no entrenáramos, para que no conociéramos la cancha, pero creo que le salió contraproducente porque el día siguiente salimos enchufados, salimos con la mentalidad de que teníamos que ganar o que no, o que teníamos esa sensación de impotencia un día antes, pero que el día del partido lo íbamos a sacar con fútbol y con buenas cosas, y al final de cuentas conseguimos, como dices, un logro muy importante para el fútbol mexicano, y en el cual, bueno, digo, todavía pasaron casi 16 años más o menos, por ahí, 15 en los cuales pues nadie lo ha podido conseguir, y créeme que para nosotros, no solamente para mí, yo creo que para la mayoría de mis compañeros, llámese como se llama en su momento, creo que ese es el logro más importante para uno como jugador de fútbol profesional. Ok, profe, en esa época, obviamente, pues a lo mejor la prensa mexicana es de muy atacar a los equipos mexicanos, que no eres el favorito, que vas a Chile, que ya tienes el segundo lugar ya obtenido, y bueno, y de igual manera la prensa sudamericana que estaban muy enojados porque un equipo mexicano que no era de la Confederación estaba a punto de lograr este Eh, gran campeonato. Para ustedes, ¿cómo les llegaba to- este ruido de la prensa? Total, no, incluso no solamente la prensa, o sea, el hecho de cuando llegas a Chile, el día del partido justamente salimos, siempre llegamos 2 horas antes al estadio, 1 hora y media antes al estadio. Entonces de repente salir, no ver gente, encontrarte de repente por ahí bajando del estadio a la gente alrededor diciéndote que te van a meter 5-0, que nos van a golear 3-0, 4-0, decías, ay, canijo, salir a la cancha y de repente ver el estadio lleno y ver, pues, así que puro chileno alentando a su equipo, gritando la misma canción, todo el estadio con más de 70,000 gentes. Entonces, créeme que era algo que, como dices tú, no solamente la prensa, sino que en sí, el mismo entorno, pues no nos favorecía. Pero creo que a veces esas cosas, sobre todo para ese equipo, te lo puedo decir, para el equipo con el profe Mesa, para el equipo que estuvimos en ese año, creo que esas cosas como que eran hasta más motivantes para nosotros. El hecho de tener todo en contra o de sabernos eh, perdedores o sabernos de alguna forma no los favoritos, creo que en ese momento nos daba ese doble extra, el cual después, bueno, hay que demostrar en la cancha y creo que lo hicimos. Entonces, digo, nos favoreció todos los temas que mencionamos, nos favorecieron y terminamos haciendo un gran partido y de alguna forma a esas 70,000 gentes dejarlas en silencio, porque después de faltando 10, 15 minutos ya la gente no decía nada, estaba absolutamente callado el tema. Ok, esto es algo muy emotivo, profe, porque como bien lo comentas, obviamente en una final se vive al máximo, los sudamericanos y los chilenos en una final pues explotaban al millón, el corazón palpita siempre al mil, y cuando se escucha ese silencio mortal, ya 10, 15 minutos del campeonato de la Copa Sudamericana, ¿qué se decía en la cancha? Volteabas a la banca, ¿qué te decía el profe Mesa, los compañeros? Y ver todo el estadio completamente en silencio. Claro, fíjate que las sensaciones en la cancha son, o sea, yo creo que pasa a veces también en la vida diaria. Tú muchas veces dices, bueno, hoy me siento confiado de que esto va a salir bien, o hoy me siento como que no me van a salir las cosas, o sentimos como que estamos todavía como que dudosos de qué va a suceder, pero créeme que creo que después del 2-1, cuando hacemos el 2-1 que lo hace el Chaco, ya de ahí el equipo ya se sintió un poquito más, de alguna forma más tranquilo, sí con la misma intensidad de pelear las pelotas, sí con la misma intensidad, concentración de estar atentos a cualquier situación, pero se sentía una confianza en nosotros mismos de que el partido lo teníamos ya en nuestras manos, ¿va? Claro que nos faltaban 15, como dices, 10, 15 minutos, pero a sabiendas de que si nosotros no nos desconcentrábamos, que si no entramos en esa de dudar, pues ya tenemos el partido, incluso de la misma banca se sentía esa confianza hacia nosotros, dado que te das cuenta, no hubo muchos cambios, hubo 1 o 2 cambios, cuando mucho, y eso también representa que el equipo estaba bien, que estábamos de alguna forma sólidos, que estábamos de alguna forma con esa confianza para poder sacar lo que se hizo, y bueno, digo, eso se tiraba desde la cancha hacia la banca y de la banca hacia la cancha, entonces eso fue muy importante para de alguna forma cerrar de la mejor manera el partido, llegar incluso hasta el final tuvimos por ahí algunas chances nosotros más de hacer el gol que ellos ya entran en un modo de desesperación, de impotencia, de no poder, de no ver cómo podemos hacer daño. Y bueno, nosotros contrarrestamos ese tema para poder sacar de alguna forma avante ese tema. Y como te digo, el hecho de un día antes no prendiendo las luces, creo que eso marca una pauta muy importante.
Ok, esa hambre de querer comerse al rival al siguiente día, de querer salir campeones y al final lo consiguieron y ese chip estaba todo el equipo. Profe, en lo personal nos comentabas que el equipo de Colo-Colo tenía en ese entonces jugadores que hoy están en la élite del fútbol mundial, ya igual como veteranos en ese tiempo despuntaban, como el Chupete Suazo, Matías Fernández, Alexis Sánchez, el mismo Rey Arturo Vidal. ¿Qué sensación te dio jugar con esos jóvenes en aquel tiempo? No, la sensación era la que sabemos después todos, porque al final de cuentas ellos eran un equipo con calidad y todos, y ahora sí que todos juntos eran más peligrosos. Sabemos del potencial de cada uno de ellos, sabemos de la calidad de cada uno de ellos, pero también era importante lo que nosotros teníamos, porque al final de cuentas, puedo mencionar que teníamos al Chaco, que teníamos a Damián, que teníamos a Cacho, que teníamos a Landín, que estaba Caballero, que estaba el mismo Aquivaldo atrás, que era una barredora que no dejaba pasar a nadie, Leobardo López. O sea, había también jugadores con mucha calidad y que de alguna forma estábamos, la mayoría, si no es que todos, en un gran momento individual. Que creo que en una parte ahora como entrenador yo la visualizo así. Si tú encuentras un grupo que individualmente esté bien futbolísticamente hablando, grupalmente, imagínate, se va a hacer muy fuerte, se va a hacer muy poderoso. Entonces, creo que fue lo que nos pasó en esos años con el Profe Mesa, que él de alguna forma cada uno lo potencializó al máximo, en cada uno en su posición, cada uno su labor, cada uno su función muy clara de lo que hacíamos. Y eso fue lo que nos tocó avante, porque al final de cuentas, el de enfrente era un rival de cuidado y con unos jugadores importantes. Ok, muy, muy importante. Un equipazo, como bien lo comentas, profe. Y otro mérito más que en ese equipo la mayoría era de extranjeros con mucha calidad y tú como mexicano, como duranguense, poniendo el nombre de México en alto en medio campo. Sí, no, mira, mi labor siempre le decía a mis compañeros y le decía a la gente, yo sé cuál es mi labor, yo no me metía en temas complicados. Mi labor era a lo mejor el hecho de ser el que daba el orden, de ser el que recuperaba las pelotas, de ser el que era intenso a la marca, de no dejar pasar a nadie, de ayudar siempre, tanto en las labores ofensivas como defensivas, pero sabía mi rol, y eso era muy importante. Ya después, bueno, como siempre le digo a mis amigos y a las familias, yo la recuperaba y se la daba el que sabía. Yo no me metía tanto en problemas. Claro que de repente por ahí tienes que sacar a lo mejor alguna jugada, o tienes que hacer alguna jugada más, lo hacía. Pero lo mío era simple, era el hecho de siempre jugar fútbol fácil, porque a Mesa sí le gustaba, un fútbol fácil, un fútbol sencillo. Y claro que digo, después teníamos, yo siempre lo he dicho, teníamos esos animales adelante que eran unos cracks, que era el Chaco, que era Damián, que era Chitiva, que en los manos a manos eran los más importantes para resolver los partidos, pero cada uno entendió bien su labor. Como digo, los de atrás defendamos bien, los de adelante atacábamos bien, y ese fue complemento fue que de alguna forma nos saca adelante. Y que aparte en la portería teníamos un crack, un jugador el cual nos daba una seguridad enorme, que es Miguel Cadero, que en paz descanse, y al cual recordamos con mucho cariño y con mucho afecto, y que de alguna forma era un líder tanto dentro como fuera de la cancha, y esa columna era importante, Miguel, Aquivaldo, Jaime en su momento, y Chaco, también el que tú me digas adelante. Entonces creo que esa base era muy importante, y cada uno en su rol. No nos metemos en broncas, ninguno. Eso era lo importante, profe. Profe, en ese año también les toca disputar la final que para acá todavía se recuerda, esa final contra el San Luis, porque San Luis venía de algo horripilante del descenso, le alcanza a llegar hasta la final y después de 15 años, ya casi 15 años de esa final histórica para acá, para la ciudad, se sigue recordando. Tú que la viviste, acá la banda, obviamente, pues defendiendo al equipo, se dice que no era penal en los últimos minutos. ¿Qué tienes que decir de eso, profe? Fíjate, no, fíjate que fue una final dura. La de San Luis fue una final durísima. El equipo, como mencionas, venía en una situación difícil. Último minuto no sé, creo contra Atlas se salvan. Mete el gol el corredor ese que juega con un delantero. Mete el gol. Con ese gol se salvan. Después, bueno, ya no en la liguilla. O sea, como consecuencia de salvarse, se meten a la liguilla. Y bueno, liguillas son complicados porque eliminan, no sé si recuerdo, a Toluca. Eliminan, creo que a Toluca. Después eliminan a. ¿Quién eliminan en semifinales? Creo que a la. Ay, ¿quién fue? No recuerdo bien quién fue en semifinales, pero bueno, llegan a la final contra nosotros y sabíamos que no iba a ser nada fácil, porque era un equipo que partía mucho del orden, que era muy rocoso en la cuestión de no dejarte generar fútbol, te cortaba las jugadas, se metía mucho atrás, no te daban espacios y bueno, de alguna forma tenían unos jugadores adelante que eran de calidad, los cuales te podían hacer daño. Pero créeme que fue una final muy difícil. Empatamos 0-0 en San Luis
quedamos 0-0 por allá. Vamos a Pachuca y el partido se va alargando. Era un partido que se iba alargando, alargando, alargando. No se veía, te soy sincero, o sea, no se veía un dominio ni de uno ni de otro porque no había ese buen fútbol, porque no te dejaba San Luis. San Luis era un equipo muy difícil. Yo, de ese tipo de equipos, odiaba más que el que te deja jugar y que juegas y eso. Porque el equipo que no te deja jugar no sabes lo que es muy, te va desgastando hasta mentalmente porque sabes que no vas a poder hacer cosas que haces a veces cuando puedes jugar al fútbol. Entonces, se fue alargando. Después llega ese penal que dices que, bueno, hasta el día de hoy, como mencionas, fue pues entre duda, entre no duda. Realmente lo marcan. Digo, para nosotros fue, bueno, una alegría porque sabemos que era lo que nos puede dar el campeonato y que nos dio a final de cuentas, pero sí fue una jugada muy, muy ahí, muy apretada, muy rigurosa. Igual si lo marca, era, y si no lo marca, no pasaba nada tampoco. Pero bueno, hasta el día de hoy se recuerda como esa final difícil, complicada contra San Luis, porque fue un rival muy, muy, pero muy difícil. Oh, qué perfecto. Profe, bueno, esta pregunta también se lo hice acá al buen Omar Cerón, fiel aficionado del Pachuca, y le voy a reclamar al buen Omar porque él defendió obviamente los colores. Él dijo que era penal al final. Bueno, como dices, son perspectivas, pasó, pero al final una jugada muy, muy dura y también mérito de ustedes porque un momento muy complicado, también gran cancerbero que era Adrián Martínez, y al final el estadio explota y se llevan otro campeonato. Totalmente, fíjate que a comparación de ahora, digo, no estoy en contra de actualizarte y de lo del VAR y esas cosas, pero siento que le quitó mucha chispa, mucha picardía al fútbol. ¿Sí me entiendes? Le quitó mucha picardía al delantero, al gambetero, al que de repente es un poco atrevido. Yo no digo que tengas que hacer trampa, eso sí no, pero yo me refiero a que hay jugadas a veces que, bueno, el ojo humano, digámoslo así, o el ojo de un árbitro, pues bueno, se puede equivocar porque son seres humanos. Entonces, muchas veces, pues digo, había cosas que sí, es increíble que marquen una cosa, pero creo que hemos perdido esas chispas. Ahora ya cualquier duda, cualquier cosa, lo es el VAR, ya no sea un penal, sino que una entrada. Creo que muchas veces también las entradas no son tan violentas o tan malas como se ven a veces tan lento. Bueno, claro que lento a ver que le metiste un patadón en algunos lados, pero si es realidad de juego, créeme que a veces son futboleras, son jugadas de fútbol, que son normales, digámoslo así. Pero bueno, tenemos que adaptarnos ahora a esta nueva tecnología y que aún así, digo, vamos a batallar un poquito con la adaptación. ¿Verdad? Eso es muy, muy, muy de acuerdo, estoy contigo, profe. Después del 2006 viene el 2007, que también les toca quedar campeones de la CONCACAF. Nos toca ser campeones de CONCACAF y también nos toca el América en la final de ese año. No Claro, recuerdo cuál fue primero, no recuerdo cuál, pero creo que fue primero la Conca Champions, que ganamos la final 2007 a Chivas, que fue también una final intrépida, una final luchada, porque vamos a Jalisco, ganamos creo que 2-1 allá, después, no, perdón, quedamos 2-2, perdón, y acá quedamos 1-1 en Pachuca. Penales, ya sabrás. Yo, por ejemplo, para los penales me considero que no soy un tipo que tira penales, nunca tiré penales en mi vida, y no me consideraba, entonces yo estaba más nervioso porque dije, sigo yo, y sigo yo, y por fortuna no llegué, si no, no sé qué hubiera pasado, me llegué. ok, profe, gran Y no llegué. año. Sí, no, digo, digo, desde el 2001 que ganábamos campeonatos, pero creo que del 2006 al 2009, pues, es la etapa del profe Mesa, esos 3 años, el equipo, créeme que torneo que jugábamos, torneo que ganábamos. O sea, cualquier torneo que fuimos, lo ganamos. O sea, ganamos, como dice, la Conca Champions, ganamos América en la final, ganamos el siguiente año también la Conca Champions nuevamente, ganamos, no sé si recuerdas, la famosa eh, no sé cómo llamarle, pero eran los 4 equipos gringos con los equipos mexicanos. Ganamos la La final contra el Interliga. Galaxy, algo así se me llama. Entonces ganamos, con el profe Mesa ganamos bastantes campeonatos. Creo que el profe Mesa, haciendo las cuentas, es el técnico más ganador del club. Es el que más campeonatos tiene, ya sea de liga, ya sea de Conca Champions, ya sea de un torneo, como le quieras llamar, es el más ganador del profesor Mesa. Eso es cierto. Y bueno, sin contar lo del profe Mesa, venía una década de campeonatos históricos en el Club Pachuca que ya han pasado los años, sí han llegado algunos, pero como esa época, por eso son muy recordados toda su generación. Y fíjate que yo siento que no es fácil, o sea, no es fácil porque encontrarte, como te lo mencionaba hace rato, encontrarte un grupo que individualmente cada uno esté en un buen nivel y de eso complementarlo en cuestión de que sea grupal y que llegue un líder, porque pues al final de cuentas siempre el técnico es el líder del grupo,
que llegue el líder y de alguna forma te haga fusionar cada jugador o cada posición o cada función, eso es lo más difícil. Entonces creo que esos 3 años, sobre todo, fueron marcados por esa pauta. Y como mencionas, del 2001 al 2010, más o menos, que fue el último campeonato, después se pasaron 6 años para que ganaran el siguiente campeonato con Diego Alonso, pero sí creo que esa etapa va a ser, digamos, para la historia como tal. Ok, profe, quiero retroceder poquito en ese 2007. Ya nos relatabas lo que viviste en la final de la Conca Champions. Ahora quiero que nos relates qué viviste en la final contra el América. Habías debutado contra el América, ya habías jugado muchos partidos con el América, pero no le habías ganado un campeonato al América, tú y obviamente todo el equipo. Al término del partido, Sí, sí, sí. ¿qué emoción ahora te da? Claro, fíjate que para empezar la familia estaba dividida, porque digo, mi familia, la mayoría son amarillos, va, son americanistas, pero bueno, en ese momento, bueno, vienen, te apoyan, estuvieron acá, y claro que claro que siempre ganar, digo, ganamos a Tigre, le ganamos a San Luis, pero siempre una final enfrentada, digamos, a un equipo grande, como lo es América, como lo es Chivas, como lo es Cruz Azul, el mismo Pumas, pues créeme que tiene un poquito más de conocimiento, tiene un poquito más de vista, digámoslo así, porque pues, es el América, ¿sí me entiendes? Entonces, ganarle a América, créeme que fue algo sensacional. Igual en el Azteca le hicimos un gran partido. En el Azteca, créeme que le hicimos un partidazo en el Azteca. Después en casa, un poco ahí, estuvimos un poco tranquilos en cuestión de que ganamos la ventaja del marcador. Por ahí nos hace un gol de antología, no sé si te acuerdas, Cuauhtémoc Blanco, que nos hace un golazo ahí al ángulo. Y Tiro después de libre. ahí reaccionamos. Fue lo bueno, porque créeme que después el gol pudo haber sido al revés, que América pues, estuviera de alguna forma animado más y nosotros caernos, pero al contrario, fíjate que el gol como que nos despierta un poco, porque estábamos un poquito apáticos ahí, nos despierta y bueno, después viene el tercer gol de Cacho, que hace los 3 goles en la final y que nos da el campeonato, y no, créeme que es una alegría, o sea, si haber ganado a ti, el haberle ganado a San Luis, haber festejado era genial, pues el hecho de haber levantado una copa y ganarle un campeonato a América, créeme que era un poquito más todavía. Ok, profe. Profe, a lo mejor esta pregunta va a ser complicada porque te tocaron muchos campeonatos, ya nos relatabas la emoción de ser campeón, que no es fácil lograr un campeonato en la primera división. Pero si te dijeran, Jaime, te tienes que quedar con uno, ¿con cuál te quedas? Fíjate que si me tuviera que quedar con uno sería la Copa Sudamericana. O sea, todos tienen su valor. Porque como te digo, siempre cada uno, no sé, le tienes algún afecto, le tienes algún tema por lo que hayas vivido. Pero creo que la Copa Sudamericana es como la cereza del pastel, una cerezota así grandota del pastel, la cual, como te digo, a donde vas, casi siempre la gente, incluso cuando me tocó irme a San Luis, la gente siempre me recordaba por el Pachuca, o sea, siempre, tú eres el de Pachuca y el Pachuca y Pachuca, entonces fue por todo lo que a lo mejor en su momento se logró, pero creo que la que le pone ese punto aparte es la Copa Sudamericana. Ok, claro, porque a diferencia de la Copa Libertadores que juegas a fase de grupo, la Sudamericana te vas directo a octavos de final y si haces un mal partido puedes quedar fuera. Chao, totalmente. Aparte, hicimos grandes partidos porque te das cuenta, fuimos a Brasil, ganamos en Brasil, fuimos a Argentina, ganamos en Argentina, que muchas veces para los equipos mexicanos esas sedes son difíciles, son complicadas. Que sí se ha ganado, pero son muy pocos los partidos que se han ganado en tierras, tanto brasileñas como argentinas. Claro que aparte de históricas, obviamente futboleras, la gente Uh -huh. pasional y que te da ese mayor No, no, no. rodaje para el fútbol mexicano, o te daba Hasta en ese tiempo. yo a veces les contaba tipo, algunas anécdotas y, por ejemplo, ir a Argentina es saber que vas a llegar al estadio y te van a pegar el rancho, o sea, te van a pegar el camión, pues, casi, casi vas a recibir todo. Y ir a Brasil es algo parecido, pero ellos son más intensos a la hora de estar en el hotel. Tú llegas al hotel, ya es la medianoche, y van y te tocan allá afuera las famosas porras, las famosas barras, o torcidas, como le llaman ellos, y toda la noche te la pasan queriéndote no dejarte dormir. Pues, ¿va? Entonces, todo ese tipo de juegos en Sudamérica son, digamos, en teoría normales, son válidos. O sea, llegando allí te van a pegar el camión en Argentina, y en Brasil te van a cantar toda la noche canciones allá. Oh, qué grandes anécdotas, que a pesar de todas esas dificultades, a pesar también del arbitraje, porque sí pesa el arbitraje y ustedes lo vivieron, No, imagínate. total. Los árbitros, acuérdate que acá, por ejemplo, en México, marcamos un poquito más lo simple, un jaloncito da falta. Allá no, allá, hasta que no haya sangre, dirían por ahí. Hasta que no haya sangre, sigamos.
Eso, es correcto, un juego allá en Sudamérica más ríspido, de choque, de contacto, y bueno, a lo mejor no estaban acostumbrados en ese tiempo acá en México, pero les generó a todos los sudamericanos que estaban en el equipo que a lo mejor los arroparan acá a toda la banda mexicana. Totalmente, y sabíamos. Pero ya, o sea, lo bueno es ya ir sabiendo que va a pasar eso, ¿sí me entiendes? Porque si llegas al partido pensando en que, nos van a marcar este jaloncito, esta faltita, o una dividida me la van a marcar a favor, no, no, ya vamos sabiendo que a veces no solamente juegas contra los 11 que están en cancha, sino a veces también con un poquito con el árbitro, un poquito con los entornos, pero que es parte del juego y del fútbol. Y como te digo, muchas veces hasta esas mismas situaciones creo que ayudan o favorecen al jugador mexicano porque de alguna forma te impulsa, te motiva para salir más atento y más concentrado. Eso es cierto, profe. Después de 9 años de historia, de campeonatos, de alegrías, estar con técnicos diferentes, jugadores diferentes, pero tú te mantenías a lo largo de estos años, te toca la salida, profe, acá al San Luis. Cuando te dicen, Jaime, ya no vas a continuar en los Tuzos del Pachuca, ¿qué fue lo primero que sentiste? Fíjate que de entrada yo no pensé que iba a salir nunca. Porque mira, antes de ir a San Luis, yo había tenido ofertas de varios equipos. Tenía chance de ir a América, de ir a Chivas, de ir a Monterrey. Incluso en el 2007, cuando estuve en selección, tuve chance de ir a España. Tuve oportunidad de ir a España. Entonces nunca me dejaron salir. Haz de cuenta que era un jugador que siempre me decía, no, tú eres institucional, tú te quedas acá, tú no vas a salir, tú no esto. Bueno, entonces, bueno, se fue alargando, como dice, se fue alargando el tema. Pues yo llegó un momento donde dije, pues acá me retiro, acá me voy a quedar. En cuanto ya termine mi carrera, tal vez me haga de entrenador, tal vez, no sé. Pero sí me sorprende un poco en ese año, cuando me dices que vas a ir a San Luis. Claro que ya después, con todo el profesionalismo del mundo, voy a San Luis, intento hacer lo mejor posible, por ahí el primer torneo me va bastante bien, pero te puedo decir que de entrada no pensé nunca salir de Pachuca. Yo no tenía contemplado o tenía planeado decir, bueno, me voy a ir de Pachuca. Entonces, cuando se da, digo, sí me sorprende un poco, pero también lo tomo con mucho profesional como atención. O sea, digo, bueno, vamos a San Luis, vamos a de alguna forma intentar seguir haciendo bien las cosas, caminar bien. Por ahí, como te mencionaba, el primer torneo, el primer año nos va bastante bien, porque incluso calificamos a Liguilla, vamos a Copa Libertadores. Entonces, de alguna forma íbamos con las ganas de hacer crecer de alguna forma a San Luis, que en esos años, si no mal recuerdas, pues batallaba siempre con el descenso. Siempre estaba en tercero, segundo, de ahora sí que de abajo para arriba, batallando con el porcentaje. Y créeme que son otras sensaciones, porque bueno, estar acostumbrado, como dices, a ganar campeonatos, a siempre pegar la punta, de alguna forma trascender, a estar en los primeros planos, a ir a un equipo que batalla un poquito para mantenerse en la categoría, y son sensaciones diferentes, porque cada semana, quieras o no, estás pendiente de que ojalá que no gane aquel y que no gane lo otro. Y nosotros ya sumamos de tres, que no sume aquel, y un puntito, bueno, que no sume. Entonces son hasta cosas muy diferentes, pero que de igual manera se disfruta porque al final de cuentas uno como jugador de fútbol tiene que ser siempre profesional. Así se va a la pedra que se va, tiene que ser siempre profesional, dado que en su momento el equipo que te paga es el que tienes que meterle con todo. Incluso también te puedo contar que con San Luis, a lo mejor lo sabes, le ganamos una vez a Pachuca, le ganamos 1-0, y yo festejé el gol como si yo metí el gol aparte, imagínate, yo metí el gol, que nunca le metió gol a nadie, pero mete esa vez el gol, ganamos 1-0 y créeme que lo festejé como si hubiera hecho un gol otra vez en el Mundial. O sea, no pasaba nada, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo soy muy profesional. Yo me debo a la playera que en ese momento tengo puesta, más allá del cariño, más allá del respeto que puedo tener por la institución, en ese momento me debía a mí. Ok, algo muy cierto, profe. Y bueno, a ti te tocó entonces marcarle gol a San Luis vistiendo la playa de los Tuzos y a Tuzos Y al vistiendo la revés, playa de San sí, Luis. sí, sí, totalmente. Me tocó hacer el gol a los dos. Pero fíjate, por ejemplo, y esa vez con San Luis que meto el gol, empatamos 2-2 acá. Pero la vez que le meto gol a Pachuca, sí ganamos 1-0 y con mi gol, imagínate. Pues ya te imaginarás, con gol mío le ganamos a Pachuca. Imagínate, algo sorprendente. Te quiero retroceder ahora un poquito más, profe. Esa paso por la selección mexicana donde te toca representar a México después de hacer un gran torneo con los Tuzos del Pachuca, no un gran torneo, sino grandes campeonatos, gran nivel futbolístico que estuviste manteniendo en alto nivel. Y te toca ir a esa Copa América del 2007 donde también hacen historia quedando el tercer lugar y bueno, ese golazo recordado por el buen acá potosino Neri Castillo. Y fíjate que, bueno, como mencioné, teníamos años.
no solamente mi persona, por ahí hay Fausto Pinto, mismo Juan Carlos Cacho, que en su momento fuimos los tres convocados para la selección. Creo que de antes ya tenemos pues, unos partidos ya mostrando, unos torneos, como mencionas, mostrando que teníamos a lo mejor la capacidad para estar ahí, o lo merecíamos por lo que habíamos hecho en el equipo. Entonces, estábamos ansiosos de esa oportunidad. Y bueno, llega Hugo Sánchez a selección, nos da esa pauta, nos da esa oportunidad, y lo que queríamos era aprovecharla. Créeme, ahorita que mencionabas de Javier cuando debuté en Pachuca, que si nos dijo algo, eso, pues realmente nunca me dijo nada. Algo similar pasó con Hugo. O sea, cuando nosotros vamos de la Copa Oro, que perdemos la final con Estados Unidos 2-1, llegamos a Venezuela y creo que faltaban 3 o 4 días para arrancar la Copa, que nos tocaba Brasil, la primera jornada, y Hugo no dijo nada. De cuando llegamos, trabajamos, hicimos trabajos, pero nunca dio una referencia ni de quién iba a jugar, ni si quién, o sea, nada, o sea, lo digo sin nada. Yo muy tranquilamente, pues llego a la charla, ¿no? Pues yo dije, pues, no sé, igual y pues no me toca porque venía el otro, dije, pues tal vez no me toca. Entonces llegaba a la charla sin saber, créeme que yo estaba así como hasta pensando, Brasil, y mira que esto y que el otro, y de repente cuando empieza la alineación y que me menciona, sabes cómo me puse nervioso. O sea, me puse nerviosísimo porque no sabía que iba a jugar. Ya lo del partido, bueno, se te pasa ya corriendo y le metes, pero de entrada, créeme que el autobús, el camino del hotel a la cancha, no sabes lo que pensé. Pensaba una cosa y qué voy a hacer, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a hacer lo otro, y qué voy a hacer si pasa esto. O sea, créeme que fue algo también que me agarró de sorpresa y que a la vez también me motivó porque dije, ay, cariño, pues es mi chance de agarrarla. Es lo que yo quería. O sea, luché por esto a lo mejor algunos años para que me dieran una oportunidad en selección. Ahora lo tengo, ahora aprovecho. Entonces, fue una gran Copa América. De ahí surge también, como te decía, el tema de la posibilidad de España, porque de alguna forma algunos clubes preguntaron por ahí, que al final de cuentas no se dio nunca nada, no fue nada formal, pero se preguntó y fue una Copa América en la cual digo, yo disfruté bastante. Creo que demostramos que teníamos la capacidad para estar ahí, lo hicimos, y mucha gente empezó a vernos ya con otros reflectores, con otras expectativas, y nos traemos un tercer lugar. Creo que es muy valioso, porque era Brasil y Argentina, una Argentina te puedo mencionar, con Riquelme, con Messi, con Tevez, con calidad enorme, y Brasil no iba digamos, tan copado, pero aún así Brasil, sabes que Brasil, aunque tenga selección A, B, C, lo que tú quieras, siempre es una selección que va a ser competitiva y ganadora, y la cual sabes ganar la Copa América. Claro, profe, eso es algo muy, muy emocionante porque te rozas con los mejores del continente y bueno, es donde ves de Totalmente. qué estás hecho, donde ves, a ver a qué calidad me puedo topar con todos ellos y aparte que ustedes también venían en un gran nivel, se compitieron al tú a tú con esas elecciones. Sí, 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 bastante, como tú mencionas, estuvimos a la par. Creo que también el hecho de Hugo, la motivación que nos daba, la confianza que nos daba para poder de alguna forma hacer bien las cosas, nos dio la oportunidad, como te digo, a mi persona, a Fausto, a Cacho, que veníamos con ganas de trascender. Lo mencionaste hace un ratito. Creo que Neri estaba en un momento espectacular, Neri en esa Copa América. Neri era como te digo, no sé, nuestra salida, ese canijo agarraba la pelota, que lo dio así, y sabíamos que iba a hacer algo. O sea, él, la calidad que tiene o que tenía en su momento como jugador profesional, era incomparable. O sea, los goles que hacía Brasil, las jugadas que hacía, y nosotros, bueno, tratando de apoyarlo con nuestras funciones, dado que a nosotros nos tocaba una parte importante para sostener el equipo, para de alguna forma darle esa fortaleza, y que después él, a lo mejor el mismo Guardado, el mismo Arce, el mismo Cacho en su momento, Cuauhtémoc, que tenemos un equipo completo, ellos hacían su labor, nosotros la nuestra, y nos completamos bastante bien. Creo que por eso salimos avantes tan bien en esa copa, y que, como dices tú, Neri fue de lo más destacado en esa Copa América. No, claro, y como bien lo comentas, pues todos ustedes al final es un equipo de conjunto y gracias a todos ustedes se pudieron complementar de una manera tan maravillosa de poner al tricolor en el tercer lugar del podio. Sí, sí, digo, es algo, y también son sensaciones también, digo, así, pues buenas, porque no es fácil tampoco tener en una Copa América de tercer lugar, de haber estado en una semifinal contra Argentina, que estuvimos cerca ahí de poder a lo mejor lograr llegar a una final, ganarle a Brasil en una Copa América. O sea, hubo muchas cosas que también te hacen vivir sensaciones, que te hacen tener cosas, te hacen tener recuerdos, como te lo menciono, que lo vas a llevar siempre, y que a lo mejor cuando platicamos, como mencionas, de fútbol, que a mí me encanta platicar de fútbol y ya sea de una cosa o de otra, y cuando sale plática de, oye, ¿y tú cuando? Pues pasó esto, pasó esto, pasó esto, cuento algunas anécdotas, y que mucha gente a lo mejor
no son creíbles porque, bueno, pensarían que a veces en los grupos son diferentes o que porque somos jugadores profesionales somos diferentes, pero que también pasan cosas como todo en la vida normal. Eso es cierto. Y bueno, te agradezco, profe, que nos lo compartas acá toda la gente de San Luis y a toda la gente que pueda ver esta entrevista. Cuando suena el himno nacional mexicano en Sudamérica, cuando ya estás a punto de disputar el partido, ese flash en la mente cuando iniciabas en Durango, los campeonatos, la Copa Sudamericana, cerrabas los ojos, ¿cómo te palpitaba el corazón en ese tiempo? Eso que acabas de mencionar es lo mejor del mundo, eso que acabas de decir. El hecho de estar ya sea en tu país, ya sea acá en México, o sea en otro país, y ahora sí que representando a la selección nacional. Y cuando suena el himno nacional, créeme que es algo fuera de serie. Creo que eso, yo como jugador profesional, o jugador profesional, eh, es lo más valioso que pude haber sentido, lo más valioso que pude haber escuchado, ir a otro país, como te digo, y estar escuchando el himno nacional, cantándolo, viendo a la gente cómo lo cantaba, cómo nos alentaba, cómo gritaba en ese momento, créeme que son como lo voy a repetir, parece muy repetido, pero son sensaciones que cada cosa te marca, así como un campeonato, así como la Sudamericana, así como el debut, así como el temita así, créeme que eso no tiene, no sé, no tiene palabras. El hecho de escuchar tu himno y estar con esa playera verde, como decimos, con la playera verde puesta en otro país y cantando tu himno, no tiene palabras. Ok, algo muy, muy sensacional y bueno, como bien lo comentas, algo que vas a recorrer el resto de tu vida, profe. Antes de esta gran entrevista te preguntaba qué era lo que recordabas acá de San Luis y aparte de qué es lo que más recordabas en el tiempo que militaste en la ciudad potosina, qué es lo que te gustaba hacer en los pasatiempos. Fíjate, los pasatiempos me la pasaba pues yendo al cine, ahí en la plaza, los pasatiempos eran estar ahí, de alguna forma, ver por ahí una película, estar en casa, no soy mucho de salir, soy más de casa, más caserón. Entonces era más o menos lo que hacía, pero créeme que a mí sí me agradó bastante, o sea, el hecho de que en algún futuro, o sea, por alguna posibilidad de ser de entrenador, de lo que tú me digas, o algún tema de negocio, lo que fuera, créeme que me gustaría que en algún momento pueda estar por San Luis. Es una ciudad a la cual me recibió muy bien, me cogió muy bien y la cual quiero mucho, respeto mucho, igual que a su afición, igual que al equipo, igual por darme la oportunidad de seguir de alguna forma mi trayectoria o mi carrera en esos momentos. Entonces, créeme que si en algún momento se diera la posibilidad de volver, créeme que yo voy muy encantado de poder estar ahí, como te digo, en la función que fuera, ya sea como entrenador en su momento de alguna categoría o de primer equipo, porque nunca sabemos, la vida es tan incierta que nos puede dar tantas sorpresas, o para otras condiciones igual podría ir con mucho gusto, pero créeme que todas esas partes me gusta bastante y es una ciudad que sí en un futuro, digo, ya a lo mejor no sé si profesionalmente o ya en una edad avanzada, para ir a disfrutar, quedarte a vivir y vivir con tranquilidad. Perfecto, profe, muchas gracias. Cuando llegas acá al 2010, acá a la ciudad potosina, más o menos en esos años, el equipo, pues si bien venía ya a la baja también de su etapa acá en la primera división, pero te tocó también disputar la Libertadores con San Luis. Sí, es lo que te digo, mira, yo llego a San Luis y como lo mencionamos, no venía muy bien porque batallaba un poco para el tema porcentual. Bueno, de alguna forma llegamos, hicimos un buen torneo, por ahí el equipo, el equipo subió algunas posiciones, estuvimos un poquito más tranquilos y como consecuencia de ese buen torneo que hacemos, eh, vamos a Libertadores, a nuestro de Libertadores. Entonces, también para la ciudad era algo importante, creo que no fue la primera vez o habían tenido por ahí una ocasión antes, pero era importante el hecho de ser internacional también, ¿va? Claro que por ahí también no hacemos una gran copa, porque la verdad nos costó bastante, creo que el hecho de ser novatos, de no saber bien cómo jugarse esos partidos, sí cuesta un poco, porque no es el mismo roce de local a lo internacional, y más cuando vas de visita, pero bueno, sirvió mucho de experiencia, de alguna forma nos motivó para seguir en ese ascenso con el club. Y bueno, después de 2 años, 2 años y medio con el club, salgo de ahí justamente cuando Nacho sale, que Nacho es su primera experiencia en primera división. Nacho llegaba ya siendo auxiliar de Javier algunos años, con una experiencia en España, selección nacional, y él es el que me da la oportunidad pues, de alguna forma de ir a San Luis. Él me llama, de alguna forma quedamos ahí en una buena relación
y él hace crecer el equipo, porque créeme que Nacho trabaja bastante bien, lo hizo bastante bien, y el equipo en esos 2 años y medio creo que no lo hizo tan mal para a lo mejor lo que se tenía pensado, creo que el equipo caminó bastante bien con Nacho. Ok, profe, y eso es cierto lo que dice acá la etapa de todos ustedes y Nacho Ambriz al comando del San Luis. En ese equipo, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Con qué jugador tenías esa mayor afinidad dentro del campo? Fíjate que habíamos varios, habíamos un grupo muy, incluso seguimos siendo hasta el día de hoy amigos. Estaba el Negrito Medina, estaba el Boar Alcántar, que ahora está de auxiliar con Nacho Ambriz en Toluca, estaba mi compadre Chicharro Lozano, que era el portero, en su momento llegó el Conejo. O sea, créeme que había un grupo muy sano y de mucho, pues ahora sí que de mucha unión. Amaury Ponce también estuvo en ese momento, Wilmer Aguirre, el delantero, el peruano que estaba con nosotros. Estaba el mismo Cuy Mendoza, que ahora está en Cruz Azul, que también era de los Chavos. El mismo Chaca ¿Sí? Rodríguez, que está en Tigre, también fue parte de ese club. Claro que ellos eran jóvenes todavía en ese momento, eran de los que apenas estaban despuntando en su carrera, y que bueno, que les ha ido bastante bien, pero créeme que había un buen grupo, había un grupo muy sano, un grupo muy comprometido, el cual digo, creo que Nacho fue pieza importante para de alguna forma rodearse de nosotros como jugadores, de tenernos esa confianza, y por algo de alguna forma el equipo siempre estuvo cerca de lograr cosas importantes ahí. Ok, ahora que mencionabas al gran Chícharo Lozano y entre otros, hace algunos días que el Toluca vino acá a San Luis, tuvimos la oportunidad de saludarlo, ya tiempo atrás una entrevista, también una gran persona y le mando otro gran Sí, saludo afectuoso al buen Chícharo. es mi compadre, mi chilla, es mi compadre. Muy bien, tu compadre, ¿ya de cuántos años es tu compadre, el buen Chícharo? Pues más o menos del 2000, ¿qué te digo? Más o menos 2012, por ahí más o menos, ya casi 10 años, más o menos ahí. Y estamos siempre en contacto, te digo, siempre estamos hablando. Igual sigue con Nacho ahí de entrenador de porteros en Toluca. Entonces, de alguna forma, te digo, ese grupito siempre hemos estado ahí en contacto con todos ellos, incluso hasta con Nacho, con Harley Medina, Sí. con el mismo Capi Ramírez Peral, que era el cuerpo técnico en ese momento del club. Entonces, créeme que se hizo una buena, más allá del jugador entrenador, se hizo una gran amistad cuerpo técnico con jugadores, con la mayoría, y nosotros seguimos de alguna forma en contacto, saludándonos, cada uno en su etapa o en su rol que le corresponde en este momento, pero seguimos en contacto ahí con cada uno de ellos. Perfecto, profe, muy bien. Bueno, saludos a todos ellos. Después te toca un breve paso por los rayos del Necaxa. Sí, fíjate, me voy 6 meses a Necaxa. También esa etapa, sí me dolió un poquito porque, mira, de alguna forma, pues, yo llegué con Nacho, cuando a Nacho le toca irse, por ahí se queda Ernesto García, el entrenador, y bueno, a lo mejor no era del gusto de él, y bueno, intentan que yo salga del club, ¿verdad? Entonces, había algunas opciones ahí de haber ido a otros lados, no los tomé. Yo pensé que me quedaba en San Luis, te lo digo sinceramente, yo pensé que ya me quedaba. Cuando pasa el draft de primera división, digo, me quedo en San Luis. Al final, al día siguiente, de repente, no, te vas para Necaxa. Era algo que tampoco, digo, no tenía contemplado porque fue algo así muy drástico. Pero bueno, también como te lo dije, como la vez que me pasó aquí en Pachuca para ir a San Luis, tomo las cosas con profesionalismo, voy a Necaxa, llevo al club, igual lo mismo, tengo con ganas de trascender, el equipo de alguna forma querían ese ascenso, porque era cuando estábamos en primera A, querían ese ascenso, había un plantel importante para ese tipo de cosas, el técnico era Milton Queiroz Tita, era el técnico en ese momento, y bueno, peleamos hasta el final, tío, de alguna forma llegamos a semifinales contra Lobos WAP, que Lobos es el que nos elimina en semifinales, no conseguimos el objetivo y bueno, la directiva también en su momento tomó sus decisiones pensando a futuro y bueno, yo regreso a San Luis, o sea, justamente tenía el torneo, yo pertenecía a San Luis y después de esa experiencia con Necaxa, estar cerca de conseguir lo que se quería, que al final no lo conseguimos, yo me regreso a San Luis porque yo pertenecía a San Luis, entonces regreso con José Luis Tejo justamente. José Luis llega a San Luis en ese año 2013 y yo regreso con él a San Luis. Ok, después, bueno, te tocó prácticamente ya la última etapa del San Luis, profe, porque fue ese año que se viene el relajo y también muy marcado acá en la ciudad, de que se lo llevan allá a los Jaguares de Chiapas. En lo personal, ustedes como jugadores, ¿cómo vivieron ese torneo? ¿Ya sabían que se iba a ir el equipo? ¿No sabían nada? ¿Qué le decían los dueños en ese No, entonces? no, fíjate que no, porque incluso, mira, cuando regresa, bueno, lo que yo tengo, cuando viene José Luis
a San Luis. Llega creo que Alex Aguinaga de director deportivo y llega Enrique, ay, ¿cómo se llama el señor? Enrique Borja de presidente del San Luis. En ese entonces, pues no se mencionaba nada. Se pensó que todavía todo era normal como era antes, que eran los dueños de Televisa y que algo así tenía más o menos la situación. Y todo era normal, digamos así, llega José Luis, todo normal. Empieza el torneo y ya sobre el torneo es cuando empiezan a ver los cambios. Cuando José Luis sale del equipo, que era la jornada 8 9 más o menos, llega Alex Aguinaga de entrenador. Él se queda, bueno, al cargo del equipo las últimas jornadas. De ahí ya se empezó a mencionar un poquito que, bueno, que había cambiado de dueños, que habían comprado, creo que la gente de los señores Chargoy, algo así, lo compran ellos. Termina el torneo y yo me voy. O sea, en cuanto tenía el torneo, a mí me habla Caballero, que Caballero había tomado a Pachuca, en ese momento había tomado a Pachuca. Me habla Caballero, me dice, oye, vente para acá, Bata, mira que creo que me ayudes en algunos temas, y yo me vengo para Pachuca. Entonces, yo no vivo esa transición de si se cambió de dueños y qué hicieron los dueños y llegaron esos. A mí me tocó justamente salir cuando creo que pasa todo eso que tú mencionas, que a lo mejor ya se hizo un poquito todo ahí desmembran ya todos así los temas para saber quién era quién o cómo estaba el tema conmigo. Pero no me tocó a mí, no lo viví, pues, no me tocó vivirlo eso. Ok, profe, muy, muy, muy bien. Entonces, cuando te llama Caballero, regresar al Pachuca, donde pues fuiste ídolo, donde completamente hiciste una carrera espectacular con los campeonatos y demás, pues yo creo que no le dudaste en decirle que sí. No, y fíjate que en ese entonces, porque me habla un profe para decirme que me andaba buscando Víctor Bucetich. Ok. Entonces, yo le hablo a Víctor, porque Víctor está en Monterrey, en Rayado, y le hablo a Víctor, ¿va? Digo, ¿qué pasó, mi profe? ¿Cómo estás? Porque Víctor conmigo, la verdad, siempre se ha portado espectacular, Víctor, desde que dirigió acá con nosotros en 2013. Entonces me dice, oiga, lo estuve buscando y no lo encontraba y quería que viniera para acá. Entonces ellos tenían creo que ir al Mundial de Clubes en este año. Entonces me dice, déjeme que regresemos del Mundial de Clubes y le llamo. Pero justamente en ese trance es cuando me habla Caballero. Entonces me habla Caballero y dice, va, tráete para acá conmigo. Y entonces decido venir a Pachuca, pero tú echas también a Monterrey. Pero bueno, dije, voy a mis raíces, regreso a mi querencia, digámoslo así. Voy a Pachuca y aparte voy con un caballero que de alguna forma fue mi compañero también muchos años, al cual quiero mucho y respeto bastante. Entonces dije, no, voy con él. Pues de alguna forma vine para acá, otra Pachuca, como mencionas, dejando un poquito ahí el tema con el profe Víctor que queda para Monterrey. Ok, cuando se hace el anuncio oficial ya que pertenecías nuevamente a los Tuzos del Pachuca, ¿cómo reaccionó la gente? No, me reciben bastante bien. Mira, créeme que para mí es una bendición. Yo siempre he estado agradecido con la gente de Pachuca porque de alguna forma siempre que he regresado acá o que he estado acá, la gente de la afición siempre me recibe de una manera espectacular. Recuerdan a lo mejor lo que en su momento uno pudo haber hecho en la cancha para que te quieran o para que te estimen de esta forma. Entonces créeme que es algo muy lindo y en ese momento también fue igual. O sea, el hecho de haber regresado siempre creas esa expectativa de vuelta, de regresar como te digo, a tu casa, de regresar a donde creciste, a donde naciste. Creo que es muy importante y bueno, yo también de alguna forma lo tomé de esa manera. Por eso dije, voy, porque sabía que también era un sentimiento mutuo, el cual de alguna forma podía salir muchas cosas importantes. Ok, perfecto. Profe, entonces en ese 2013 también te tocó compartir cancha con Enrique Esqueda y todos ellos. Totalmente. Sí, sí, sí. Me tocó jugar con algunos de ellos. No me acuerdo si Enrique ya estaba o se había ido de acá. Enrique no. Pero primero me tocó ser compañero del burro, el burrito de Jorge Hernández. Me tocó ser compañero de Ángel Reina, del Dueña, de Claro, Cristian Suárez, de Caminagui, de claro. Paulo da Silva. Sí, me tocó digamos, ese grupo que estaba acá, complementado con algunos jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes que estaban aquí de Club Pachuca. El Mo Pizarro fue mi compañero, Rodolfo Pizarro fue mi compañero, un chiquillo de 7 años, 6 años, pero ya se le veía la calidad o la capacidad que tenía, y algunos que otros, pero realmente el equipo, digamos, de experiencia era lo que te mencioné, era Ángel Reina, era Ludeña, era Pablo da Silva, que eran, digamos, los líderes del equipo en ese momento. Perfecto, profe. Después de ahí, con el Pachuca, te vas a Correcaminos. Sí, fíjate que termina el torneo, yo venía por 6 meses nada más, yo seguía perteneciendo a San Luis. San Luis, se de cuenta que San Luis me prestó, digamos, el semestre que me quedaba de contrato con ellos. Y cuando termina mi contrato
trato con ellos, pues yo no quería, yo también me sentía bien, porque incluso hubo propuestas del profe Andrés Fassi, en ese momento ya colgar los botines, ya quedarme acá, ya empezar a manejarme en otra área, pero sí me agarró un poquito mal parado porque yo todavía me sentía bien y yo quería todavía jugar más y todo eso. Y yo decidí, o sea, le agradecí mucho a Andresito en ese momento que me diera esa posibilidad, pero le dije, ¿sabes qué, Andrés? Todavía me siento bien, o sea, todavía me siento un poco para jugar a lo mejor un año más, 2 años, no sé, va, porque no sabemos. Y es cuando decido irme a Correcaminos porque años atrás, Joaquín del Olmo, que era el técnico en ese momento de Correcaminos, antes había sido técnico de Veracruz, cuando Veracruz estaba en ascenso, después fue a Pumas, y siempre me estuvo buscando, siempre me buscó como para que yo fuera con él al equipo, y vente conmigo, y justo se da que yo termino contrato en Pachuca, en los meses que me quedaban, y él está en Correcaminos de entrenador, y hablo con él, digo, oye, ¿cómo ves? Digo, Joaquín, pues quedé de alguna forma libre, digo, si quieres, pues ahora sí puedo ir, así después de tantos años ya puedo ir contigo si quieres, y me invita, dice, ven para acá conmigo, entonces me voy a jugar esos 6 meses allá en Correcaminos, y después termino en Zacatepec, que son mi último semestre ya como profesional, termino mi carrera ahí en Zacatepec. Oh, qué gran carrera de tantos años en el mundo del fútbol, profe. ¿Cuándo es cuando ya viene esta parte de que te gusta la dirección técnica, de que a lo mejor le pones más atención al parado táctico, a la forma de los entrenamientos? Fíjate que lo de técnico empiezo un poquito antes de que me retire, porque te puedo decir que cuando jugaba, o sea, cuando estabas activo y cuando estabas, que jugamos acá y eso, como que no le daba, sí de repente, a lo mejor el profe Mesa tuvo mucha injerencia en esos temas porque él siempre me vio como que un jugador muy táctico, él siempre me decía, es que tú dentro de la cancha, pues ves algunas cosas que otros no ven, o te das cuenta de una situación que está pasando, y vienes y me dices, y yo te digo, oye, esto, y vas y lo corriges, entonces como que el profe Mesa vio esa situación ya táctica dentro de la cancha, y después, bueno, cuando me retiro, una de las influencias totales fue él, porque él ya platicaba yo con él, me decía, mira, estudia, mira esto, mira lo otro, si te preparas vas a ser un buen técnico, tienes muchas cosas, muchas virtudes que te pueden hacer un gran técnico a futuro, entonces estudia. Entonces, la injerencia completa, o sea, él sí fue el que estuvo ahí y estudia, y estudia, y estudia. Entonces, después dije, bueno, si el profe ve algo en mí, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y ya después con otros personajes y también dicen, no, mira, no, es que tenemos que tener algún perfil, pues claro, para esto, ¿verdad? O puedes encaminarte hacia allá. Entonces, eso fue lo que realmente me fue motivando más todavía. Entonces, ahora te puedo decir que estoy claro en lo que quiero. O sea, sí tengo mucha claridad en que sí quiero ser técnico, que sí quiero aprender, conocer, empezar desde abajo, porque sí me gustaría en un futuro poder estar en primera división, a sabiendas de que digo, me faltan a lo mejor cosas por corregir, por pulir, pero que sí sé que en el año a año o en el semestre a semestre voy trabajando bien, pues se pueden conseguir muchas cosas. Entonces, sí, la injerencia clara y total fue el profe Mesa para la dirigencia. Ok, profe. Y algo, una charla significativa del profe Mesa como jugador y después afuera ya como ex profesional, que ahora lo tienes en mente para utilizarlo en un futuro como técnico. Bueno, mira, como técnico, el profe Mesa tiene muchas cosas, o sea, muchísimas, que puedes ganar, pero bastantes. Una de ellas, porque me gusta bastante cuando yo era jugador, él siempre decía que todo lo que sabe, que todo lo que tiene, que todo lo que ha aprendido a través de estos años ha sido gracias al fútbol. Y creo que esa es una frase que a mí se me va a quedar para siempre y que alguna vez la he contado con los chavos. No les digo que es de profe Mesa, yo se las cuento así de todo lo que tengo, todo lo que he ganado y eso es gracias al fútbol, ¿va? O todo lo que he aprendido en la vida es gracias al fútbol. Pero que es de él. Él me la dijo a mí en un momento y me gustó cuando me lo dijo y después como entrenador o como parte ya de un cuerpo técnico, una vez me dijo que no me encariñara con los jugadores. Me dice, no te encariñes con los jugadores, porque muchas veces si te encariñas con el jugador, si le pasa algo al jugador, te va a doler también a ti. Pero te digo una cosa, es inevitable encariñarte con el jugador, porque convives con él a diario, a veces le ayudas en algún tema, a veces termina siendo, yo te hablo de la 15, de la 17, de la 20, pero termina siendo tío, papá, abuelo, amigo, psicólogo. O sea, ¿por qué? Porque hay chicos que de repente se te acercan a ti, pues para platicarte algún tema, o hay una confianza para poder de repente una broma. Y es normal que en la convivencia del día a día pues haya cierto cariño por los jugadores, al igual que ellos por el entrenador en su momento. Entonces,
Eso me lo dijo antes de que se fuera a Morelia, que no me encariñaba con los jugadores. Entonces una vez viene con Morelia a jugar acá a Pachuca, cuando estaba todavía Morelia en primera división, y voy y lo busco para saludarlo. Y no solamente era para saludarlo, sino para decirle, profe, es inevitable lo que me dijiste, o sea, es inevitable, no es cierto. Yo no me quiero decir que no sienta nada por el jugador, cuando sabes que la convivencia diario lo va a hacer. Entonces, son las dos cosas que como jugador y después como entrenador ahora, son las que escuché de profe Mesa y que de alguna forma, en algún momento sé que las diré, las mencionaré y que más allá de que no se encariñen, sé que es inevitable. Oh, qué grandes anécdotas, profe, que has vivido ahora como técnico, obviamente muchísimas como jugador y bueno, te lo agradezco de verdad de que acá no lo compartas. Para ir cerrando esta entrevista que me le he Claro que sí. pasado, excelente porque no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un jugador profesional y campeón y tantas anécdotas que tienes y histórico de los Tuzos del Pachuca. Quiero finalizar la entrevista con una sección de preguntas rápidas. Profe, yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras, ¿cómo ves? Vale, listo, claro que sí. Mucho gusto, Jair. Gracias. Perfecto. Durango, Uf, mi tierra, fútbol, lo que mi pasión más grande, Pachuca, el club de mis amores. campeonatos, Alegrías, Copa Sudamericana, sin palabras. selección mexicana, Sueños, goles, pocos, pero emociones. Porque hice muy pocos goles, pero muy emocionante ahí. ok, comida favorita, Mi comida favorita, fíjate que hay unos chiles rellenos que me prepara mi mamá sin capear, porque no me gusta el huevo, sin capear, y un arroz blanco que hace con mantequilla. Espectaculares. ok, muy bien. Ahora, gusto culposo, Gusto culposo. Pues yo creo que ver fútbol, porque a veces con mi esposa vamos a ver fútbol y no, y bueno, está bien, me voy, y voy para abajo. Entonces siempre el fútbol en la casa está latente. Entonces es un gusto que a veces sé que exageramos un poco a veces, porque digo, a veces hay momentos donde tenemos que ser un poco menos, pero créeme que es un gusto que tengo así. ¿Vale? Y de ok, todas las categorías, 20, 17, expansión, primera, o sea, general. ok, muy interesante, profe. San Luis. Una ciudad muy querida, una ciudad muy querida. Perfecto. Y la última, defínelo, Jaime Correa. Uf, fíjate que yo creo que esa es la pregunta más difícil, porque bueno, nunca me ha gustado decir de mí, ¿verdad? No sé, solamente la gente a veces sabe lo que puedo hacer, pero sí algo que a lo mejor puede llamar mucha atención es que, eh, mm, ¿qué te puedo decir? Trabajo, o sea, siempre el trabajo para mí es elemental para cualquier situación, entonces creo que con trabajo se pueden lograr muchas cosas. Perfecto, profe. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Le hemos pasado excelente recordando momentos de tu carrera, campeonatos, goles, historias que han marcado tu vida profesional. Te deseo lo mejor para ti, para tu familia. Espero que algún día nos podamos conocer por el mundo del fútbol y te mando un abrazo hasta Pachuca. No, no, al contrario, Miguel, muchas gracias. Igual como dices, yo creo que el fútbol dicen por ahí da ruedas, dicen compañero da ruedas, entonces en algún momento creo que nos vamos a encontrar personalmente, igualmente, gracias. Y estamos al pendiente de cualquier cosa que tengas con mucho gusto. Aquí andamos, ahorita te paso bien el número para que lo tengas y a la orden con mucho gusto el día que se pase. ¿Vale? Perfecto, profe. Muchas gracias. No, de qué, un abrazo, cuídate mucho.